permanecemos en la iglesia, en el templo. Yo le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38. Así que pueden estar en pie, si su condición física así le permite. Y hoy pues concluimos esta serie de mensajes que hemos basado acerca del discípulo de Cristo. En los otros mensajes, en el primer mensaje de esta serie, hablamos acerca de ser seguidor o discípulo. El segundo hablamos de la bendición del discípulo. En el tercero hablamos acerca del amor, la distinción del discípulo. Y hoy el mensaje que cierra esta serie le hemos titulado Las características del discípulo de Jesucristo. Así que vamos a hacer lectura de este pasaje, Juan capítulo 8, versos del 31 al 38, y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Las características del discípulo de Cristo. Como hablamos en nuestro último mensaje acerca del amor, que es lo que distingue el discípulo de Cristo, habíamos señalado en esa exposición que en nuestra cultura o nuestro ambiente religioso hoy día, la distinción del discípulo de Cristo solo se limita al aspecto de afinidad en ciertas doctrinas, afinidad o pertenencia a un grupo denominacional. Lo que pudimos ver y apreciar es que sencillamente estas cosas lo que hacen es que en lugar de aclarar lo que es un discípulo de Cristo, al contrario, lo que hace es más confundirlo. ¿Por qué? Porque entonces dentro de toda la gama de denominaciones evangélicas y de hermanos en la fe en otros grupos, pues prácticamente que el ser quien realmente es un discípulo de Cristo se va reduciendo a básicamente a lo que es mi tradición evangélica, de acuerdo a mi tradición protestante, y creo que eso no le hace justicia al texto bíblico. ¿Por qué? Porque en el contexto de las escrituras, o sea, entiéndase los evangelios, pues no existían denominaciones, no existían grupos que estaban defendiendo ciertas cosas en particular, sino al contrario, estaba en el surgimiento y en el desarrollo de esta hermosa fe y este gran movimiento que es el cristianismo. Estaba en su momento más puro. Entonces allí, fuera de los prejuicios que se puedan tener de acuerdo a las diferentes denominaciones que tenemos hoy día, porque aquí ya han pasado siglos y el cristianismo que nosotros observamos pues pertenece, sea usted bautista o sea presbiteriano. Yo sé que cada cual de los grupos va a arrimar, como decimos, la sardina a su brasa y van a decir: sí, nosotros somos los verdaderos discípulos de Cristo, ¿verdad? Cada cual pues va a decir: sí, nosotros venimos directamente de la fe apostólica. Y esa es la gran confusión que existe en muchos de los movimientos, porque muchos, créeme, y eso crea confusión a la persona que está fuera del entorno cristiano y evangélico, de que cada cual en cierto modo
pues se acredita ser los legítimos discípulos de Cristo, pues los demás no son más que solamente aquellos que son seguidores o inclusive hasta nos atrevemos a decir que no son cristianos del todo, que son unas palabras bastante mayores, ¿verdad? Entonces, yo invito a que todos hagamos una lectura de la Biblia y vayamos al primer siglo, vayamos precisamente a este contexto de los evangelios, de Jesucristo mismo, estableciendo lo que realmente es importante en cuanto a lo que es un discípulo de Él. O sea, que no enterremos estas verdades llevando nuestras tradiciones o nuestro grupo en particular y decir nosotros sí somos los verdaderos, ¿verdad? Con esto no quiero decir que hayan lamentablemente grupos o facciones cristianas que se hayan alejado de la Escritura. Yo estoy claro en eso. Y eso ha existido a través de todas las épocas. Pero mis queridos hermanos, mucho de lo que nos divide a nosotros como creyentes evangélicos no son doctrinas primarias. Muchas de las cosas son lo que llamamos doctrinas secundarias. Pero en lo que son los fundamentos de la fe, lo que están revelados en el credo apostólico, muchos hermanos evangélicos, ya sea que como nosotros que pertenecemos a los bautistas, o aquellos hermanos como los que comparten este templo con nosotros, que son hermanos presbiterianos, y aquellos demás otros grupos que están en los fundamentos de la palabra, hermanos, son discípulos de Cristo también. Son personas que aman a Dios. Que puedan haber en esos grupos también personas disidentes y apóstatas, entre los bautistas también los hay. Pero lo importante es, mis queridos hermanos, que lo que va a definir dentro de nosotros lo que es un discípulo es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí en este contexto de Juan 8, 31 al 38, pues nos dice en el verso 31 que el mismo Jesús se estaba refiriendo a los judíos que habían creído en Él. O sea, hemos dicho en muchas ocasiones que los evangelios presentan una etapa del ministerio de Jesús donde Él gozó de una popularidad grandísima. O sea, de momento su predicación fue un poquito impactante y un poquito algunos apáticos a ella, pero en la medida en que Él fue desarrollando su ministerio en cuanto especialmente a los milagros que Él llevaba a cabo, pues comenzó a ganar simpatizantes. Y escuchen la palabra, simpatizantes. Y habían algunos que, como bien dice el Evangelio de Juan, habían creído que en Él, algunos. Ahora, vemos en el desarrollo del ministerio de Jesucristo cómo el Señor luego va delimitando las rayas en cuanto a los que dentro de esa multitud son legítimamente sus discípulos o aspiran a ser sus discípulos, o aquellos que son meramente que seguidores de Él o aficionados de Él o simpatizantes de Él, que luego cuando viniese el fuego de la prueba, cuando ya el cristianismo no fuese popular, ya cuando Jesucristo muriese en la cruz y resucitarse al tercer día y ascendiese a los cielos, entonces aquellos que quedan, que iban a enfrentar la oposición de lo que es el imperio romano y también aquellos que observaban la religión del momento, entonces allí es que se iban a definir verdaderamente los discípulos de Cristo. Porque como bien el Señor dijo y lo expresó de una manera muy sencilla en cuanto a lo que es aquellos que legítimamente la semilla del Evangelio hace una obra y germina en el corazón de las personas, fue en la parábola del sembrador. Si ustedes recuerdan que se presentan varios terrenos, pero en aquellos terrenos donde la palabra no echó fruto, donde no echó raíces, donde no se desarrolló, era un terreno, según lo ejemplifica la parábola del sembrador, como aquella persona que de momento recibe la palabra con alegría, pero cuando vienen las pruebas y vienen las persecuciones por causa del Evangelio, entonces son los primeros en irse. Y eso sucedió en el ministerio de Jesucristo. Una vez que ya el Gólgota se iba acercando, el tiempo de la muerte de Él en el Calvario, ese número de personas comenzó a disminuir. Ese grupo de personas. Y Jesucristo, algo, mis queridos hermanos, fue tan claro y tan sincero cuando habló con la gente. Jesucristo no tenía agendas. Jesucristo no era un político. Jesucristo habló claramente. Inclusive habló tan claro que para algunos resultó ofensivo.
Pero para otros resultó que para ellos era vida eterna. Como en el mismo evangelio, según San Juan refleja, que en un momento dado hasta los mismos discípulos le dijeron: mira Jesús, ya el número está bajando, ya hay mucha gente que se está yendo, o sea, toda esa multitud que te seguía y ahora de momento ya no te siguen porque consideran que tu palabra es muy dura. Y Jesucristo le dijo: bueno, pero si tú quieres también te puedes ir. A lo cual le dijo: no, pero ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, bueno, pues entonces ven y sígueme. ¿Por qué? Porque obviamente Jesucristo vino en amor, en misericordia, en empatía por causa de su encarnación, pero vino con un gran compromiso y convicción con la verdad. Porque la verdad es lo único que libera al ser humano. Entonces aquí le dice a los judíos que habían creído en él, y entonces pone ese sí condicional. O sea, vamos a poner claro: si ustedes legítimamente han creído en mí, entonces estas características se deben manifestar en su vida. Y eso es lo que nosotros vamos a exponer en esta hermosa tarde como culminación de esta serie de mensajes acerca del discípulo de Cristo. De acuerdo a Jesucristo, informando a los judíos de ese momento y como palabra de Dios a nosotros hoy, la primera característica del discípulo de Cristo es permanencia en su palabra. Es lo primero. Él dijo: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Ok, habían creído, pero él le dijo: pero si permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Debemos recordar que habían personas que de momento, como dijo la parábola del sembrador, y repito, de momento recibían la palabra y estaban muy contentos, pero algo ahogaba esa semilla que no permitía su desarrollo. O eran los afanes de la vida o eran la persecución. Entonces, el sello indiscutible de que alguien es un verdadero discípulo de Cristo no es aquel que en un momento dado escuchó y simpatizó y desbordó sus emociones. Ay, sí, Jesucristo, tú eres el Señor y bla, 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 bla. Pero luego puede ser el mismo que luego esté diciendo con la multitud: crucifíquenle. Porque entre esa multitud que pidió a gritos que liberaran a Barrabás y entonces llevaran a la cruz a Jesucristo, yo no dudo que a lo mejor de esa multitud hubo gente que de momento decía: míralo, mira, ese es Jesucristo, ese es el Señor, ese es el que multiplica panes y peces, ese es el que sana. Pero luego por la palabra ellos comenzó a incomodarse, no iba de acuerdo a lo que ellos esperaban, y entonces cambió esas alabanzas en ¿qué? En acusaciones, y sobre todo en decir: crucifíquenle, mátenlo. Las escrituras nos presentan no solamente los evangelios, sino el mismo apóstol Pablo, de personas que comenzaron caminando en su ministerio y luego se fueron tras el mundo. O sea que no permanecieron. Pablo menciona uno, Demas el calderero, uno que dice: mira, él estuvo conmigo, pero ahora mira, no le escuchan porque ahora se fue tras el mundo. O sea, esto es algo que ha ocurrido desde el primer siglo. Hasta Juan en una de sus epístolas dice que algunos estuvieron entre ellos, pero no permanecen porque no son de ellos. Porque si hubieran sido de ellos, hubieran permanecido entre ellos. Y cuando se refiere a permanecido, vamos entonces a aplicarlo mucho más en el sentido de la fe. Porque obviamente hay personas que se pueden mover por causa de ciertas circunstancias, de moverse de una ciudad a otra y no está en ese cuerpo local. Pero sin embargo sigue firme en la fe. Claro que queremos que todos permanezcan en el ambiente local, que estemos en nuestras respectivas iglesias locales, porque iglesias locales fortalecidas son iglesias que impactan las diferentes comunidades. Pero iglesias que están en diferentes sectores, pero se debilitan por falta de compromiso de sus miembros o por la activa movilidad de las personas, lamentablemente no van a ser efectivas. Pero lo importante de todo esto, mis queridos hermanos, es que permanezcamos firmes en la fe. Permanezcamos y que echemos raíces donde Dios nos ha plantado para su gloria. Entonces, de estas multitudes y todo ello, Él establece: si ustedes realmente son mis discípulos, van a permanecer en mi palabra. Entonces, permanencia
tiene que ver con ¿qué? Primeramente con perseverancia, obviamente. Y una de las características de los hijos y los discípulos del Señor es la perseverancia. De ahí se acuña con un término de la Reforma y específicamente en doctrinas reformadas, uno de los famosos puntos que se conoce como la perseverancia de los santos. Se le llama de esa manera, ¿por qué? Porque lo que se interpreta es lo siguiente: los que son verdaderos hijos de Dios perseverarán hasta el fin. No quiere decir que no van a tener tropiezos en ese caminar, eso no es lo que quiere decir. Porque así como Pedro, que tuvo sus momentos de duda, también nosotros los pasamos. Así como también el apóstol Pablo mismo dijo que por las circunstancias muchas veces de afuera tenía conflictos y por dentro temores. Nosotros pasamos por las mismas cosas. Pero sin embargo, estas situaciones no impiden para que continuemos perseverando que en la fe. En toda historia y testimonio de un legítimo cristiano hay muchos testimonios de bendiciones y también de muchas pruebas y tiempos de duda. Las hay. O sea, cuando hablamos de perseverancia y de que un verdadero cristiano persevera hasta el fin, no quiere decir que en esa jornada no vamos a tener batallas y vamos a tener momentos donde parece que nuestra fe se sacude, y va a haber momentos que, así como los discípulos en la barca con Jesucristo, le estemos reclamando al mismo Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Óigame, eso también nos ocurre a nosotros. Pero grande es la gracia de Dios que nos sostiene, que aunque tenemos esos momentos de prueba, de duda y de debilidad, el Señor nos levanta. Y nos levanta mucho más fuertes para continuar dentro de este vaso de barro. Porque usted, mis queridos hermanos, y yo somos vasos de barro. ¿Qué quiere decir? Que nos podemos ver muy bien, pero somos frágiles. Aquel que se crea que está muy firme, cuidado que no caiga. Pero el Señor ha escogido que este precioso tesoro esté en los vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, si fuéramos nosotros y por nuestra capacidad de perseverancia y nuestra fortaleza, la gloria sería nuestra. Pero el Señor ha puesto este tesoro en nosotros frágiles, vasijas de barro. Las vasijas de barro son hermosas, hermosa artesanía, pero saben que tienen que ponerlas en un lugar muy seguro para que no venga un adulto o un niño travieso y las tumbe, porque se quiebran rápido. Así nosotros somos quebrantados muy fáciles, hermano. La vida nos quebranta. Pero ¿saben qué? Si somos quebrantados a los pies de Jesús, nos ocurre como cuando aquella mujer llevó un alabastro de perfume, que quebró ese base donde estaba el perfume. Y ella se lo dio al Señor, lo quebró para que saliese un gran aroma. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces que las circunstancias, los verdaderos hijos de Dios y aquellos que sinceramente somos discípulos de Él, por la gracia de Él, no por nuestros méritos, aun cuando ocurre el quebranto, ese quebranto en las manos de Dios se convierte en un hermoso aroma, porque es el aroma del Señor que está entre nosotros y que de lo que parece negativo y destructivo para nuestras vidas, obra para bien, para la gloria de Dios. Pero en esa permanencia en la palabra implica perseverancia, continuidad. Oh, aquellos que han sido mal discipulados o mal orientados bíblica y teológicamente, que le han hecho pensar: no, tú eres seguro en tu salvación porque tú nunca vas a pasar por pruebas y todo va a ser tremendo. Hermano, a ese que le enseña eso, ni entiende las Escrituras y mucho menos creo que sea un ser humano. O es un gran hipócrita. Porque, hermano, todos tenemos situaciones. Todos somos tentados y bendito sea Dios que somos tentados. ¡Qué bueno! Y usted dirá: ¿por qué? Porque Satanás va a buscar tentar a los hijos de Dios. Aquel que sencillamente ya está entregado al pecado y está entregado a todas las demás cosas, ese no es tentado. Ese nada más lo que tiene que hacer: invítame que voy. A lo que sea. Pero aún Jesucristo fue tentado en debilidad, estando en el desierto, un gran ayuno, y venció a Satanás en su propio terreno.
En el desierto lo venció. Y nos dice el autor de los Hebreos que por ese motivo de la expiación perfecta de Cristo y de lo que es Jesucristo en sí mismo, nosotros que somos tentados podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Cuántas veces vamos al trono de la gracia? Todos los días. Todos los días. Pastor, ¿porque pecamos todos los días? De alguna manera u otra, lamentablemente sí. Pero también de una manera u otra estamos tristes todos los días o en algún momento, una gran parte de nuestras vidas. Y hay momentos en que sentimos que nuestras fuerzas desfallecen. Pero ¿qué dijo el Señor a través del profeta Isaías? Los que esperan en Jehová renovarán ¿qué? Sus fuerzas. Porque los jóvenes flaquean y corren y se cansan, pero los que confían en Jehová caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Y el Señor renovará ¿qué? Sus fuerzas. Y un sello de que alguien es un discípulo de Cristo y que una iglesia, su membresía está compuesta por miembros, por discípulos de Cristo, es una iglesia que tiene el sello de la perseverancia, que por ende trae ¿qué? La estabilidad. Son estables. Son estables porque son como dijo el salmista en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó en sillas de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. Dice, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Lo que hace firme un árbol es sus raíces. Y es precisamente lo que no se ve. Las raíces están ocultas, están bajo tierra. Pero sabes que tienen sólidas raíces. ¿Por qué? Porque viene el viento, vienen las circunstancias y sin embargo todo lo demás cae y el árbol permanece. Hermanos, lo que otros no vean, y así se supone que sea, porque nosotros no podemos presumir de nuestra espiritualidad, de nuestra relación con Dios. Sí alegrarnos, claro que nos alegramos de nuestra relación con Dios, pero presumir de nuestra vida de oración, presumir de nuestras disciplinas espirituales es muy contrario a lo que Jesucristo dijo. Eso es más bien la característica de un fariseo que de un discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo ora y tu Padre que ve en lo secreto lo recompensará en público. Entonces es estable porque mientras todo lo demás se cae, ese permanece. Pero la gente se pregunta, ¿y por qué permanece? Porque lo que es ajeno al ojo humano es presente ante Dios. Sus raíces y su corazón están afincados en Cristo. Y hermano, y eso es lo que mantuvo a los seguidores de Cristo en el primer siglo y a través de todas las épocas. Porque permanencia en la palabra de Dios tiene que ver también con convicción. Con convicción, no con moda. Con convicción firme en Cristo Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en lo que Él nos ha enseñado acerca de cómo conducirnos en esta vida. Es una convicción es algo que controla tu ser. Una idea es algo que tú sostienes, una convicción es algo que te sostiene a ti. Y cuando tú tienes una convicción por causa de la palabra del Señor, por causa de que Dios te ha escogido, por causa de que Dios te ha predestinado, de que Dios ha hecho una obra y ha revelado su santa palabra y su Santo Espíritu mora en ti, hay una convicción. Una convicción. Y hermanos, los que tienen convicciones se pueden distinguir en el tiempo. Oh, mi hermano, no se apresure a decirle hijo del diablo a la gente. Tampoco se apresura a decirle, no, este es creyente, no es creyente. Hay gente que tiene como un creyentómetro, yo le llamo. Un creyentómetro, sí. Porque ellos son muy rapiditos. Este no es cristiano, este sí. Pero ¿quién eres tú? Es más, a mí me dan razones a pensar que tú no lo eres por la manera en que te expresas. Porque eres muy ligero. Eres muy apresurado en dictar sentencia y hacer un diagnóstico de la vida espiritual de una persona cuando tú no estás allí. Que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos? Dímelos tú. Y yo le aseguro que cuando me habla de frutos me va a hablar de lo que su tradición cristiana le ha dicho. Y yo digo, ¿de verdad esos son los frutos? Porque dependiendo de la tradición, si una tradición monástica le va a decir, el fruto es que se separe del mundo y se vaya a un lugar desierto junto a otros como él y caminen en bata y estén descalzos allí confrontando el frío, y ese sí es el fruto de un discípulo de Cristo. Abstinencia total de todos los placeres del mundo y estar pasando sufrimiento.
No, eso es una asceta, eso no es un discípulo. Eso se llama ascetismo. Ah, no, un discípulo de Cristo es realmente aquel que sencillamente no se casa nunca. Y sí, pues, entonces los casados no somos cristianos. Hermano, ¿usted sabe cuántas cosas yo he escuchado en todos estos años de mi vida cristiana y como pastor? En los círculos de seminario, fuera de los círculos seminarios, tantas opiniones. Porque son opiniones, pero las dicen con una firmeza que tú te crees que es verdad. Dicen unas cantinfladas. Y lo hacen con una palabrería, porque déjeme decirle que el disparate no solamente a veces es con palabras mal usadas. Hay personas que tienen la capacidad de expresar un disparate bien articulado. Y entonces cuando tú lo escuchas, tú dices, ven acá y tú lo analizas. Oye, qué bien expresa ese disparate. No te lo puedo negar. Si te voy a hacer una rúbrica de evaluación, en cuanto a expresión, tienes A. En cuanto a contenido, F menos. Pero óyeme, a veces lo que nos cautiva es esa retórica más que el contenido. Tanto disparate y tanta gente cree que puede definir. Dejamos que sea Jesucristo el que lo defina. No nuestros prejuicios. No nuestro fanatismo en ciertos grupos, sino que sea la claridad de las Escrituras con el corazón de Cristo y obviamente la obra del Espíritu Santo, la que primeramente nos permita analizarnos a nosotros mismos. El mismo Señor, el mismo apóstol Pablo dijo, mira, examínense si están en la fe. O sea, antes de yo examinarte a ti, si tú estás en la fe, yo me tengo que examinar yo primero. O sea, el examen empieza por mí. Entonces yo me examino, porque entonces le digo, como dijo el salmista, Señor, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay corazón de maldad. Examíname, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Pero es líbrame. Pero hay veces que somos, y esa es la característica del fariseo y del religioso. Él ve pecados en todo el mundo, pero en él no ve nada. ¿Por qué? Porque yo leo la Biblia todos los días. Mire, puedes estar leyendo la Biblia todos los días, pero si no, esa obra de lectura no se da con las razones reales, con las motivaciones genuinas, y simplemente por cumplir y decir, no, leí la Biblia hoy. Hermano, eso no es así. Tiene que haber un corazón, un amor. Y nuestra confianza no está en que yo hago esas disciplinas espirituales, sino en lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, y que por el amor a Él y por la pasión que siento por Él me lleva a cultivar la oración, la lectura de la Biblia y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque la primera característica, de acuerdo a Juan capítulo 8, verso 31 al 38, es permanencia en la palabra de Jesús. Lo segundo, mis queridos hermanos, no solamente es permanencia en la palabra de Jesús, sino algo que, de acuerdo al texto, lógicamente se va a manifestar, y es libertad por la palabra de Jesús. Mire esto. Un verdadero discípulo, un discípulo de Cristo se caracteriza por su permanencia en la palabra de Dios, pero también porque experimenta la libertad por la palabra de Dios. Jesucristo dijo en el verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Libertad. Linda palabra. La palabra verdad es hermosa. Todos queremos y aspiramos a conocer la verdad. Vivimos un tiempo en una cultura cuyos pensamientos filosóficos se identifican más con la posmodernidad. Y la posmodernidad no le gusta la palabra verdad. No. A ellos les gusta la palabra relatividad. Todo es relativo. No hay verdades absolutas. Y déjeme decirle que hay ciertas cosas en la vida que son relativas. Hay cosas que son relativas. Le voy a decir algo. Por ejemplo, alguien dijo que la belleza está en el ojo del que la ve. Y eso es verdad, eso es relativo. Hay personas que dicen, yo tengo el hombre más hermoso, el esposo más lindo del mundo. Y cuando tú lo miras, tú lo ves con el alma. Pero ella lo ve precioso, hermano. Y tú no le puedes cuestionar eso porque le gusta así. Y tú dices, wow, gloria a Dios. Y lo mismo, él puede decir, tengo la mujer más bella del mundo. Qué bueno. Y no lo está diciendo como un cumplido, él realmente lo siente así. ¿Por qué? Porque la belleza está en los ojos del que la ve. Lo mismo pasa con gustos estéticos, de forma de vestir, para los gustos decían los colores. ¿Verdad que sí?
En ese sentido yo creo que hay una relatividad. Claro que ese sentido es relativo. Pero mi hermano, en cuanto a lo que es una verdad, en cuanto a la eternidad y lo que es trascendental y lo que es espiritual, hermano, ahí no podemos ir con lo relativo, porque no puede haber relatividad en eso. O sea, hoy vivimos en una cultura donde es relativo, o sea, no, es que si todos somos salvos no importando la fe y la religión que tú observes. No, I'm sorry for you. No. Se oye bonito, se oye políticamente correcto, pero no es cierto. La verdad es una. Y esto no es arrogancia ni es pretensión. De la misma manera que 1 más 1 es 2 y eso nadie lo puede cambiar. Porque si usted cambia que 1 más 1 es 2, se le va a descuadrar las finanzas a todo el mundo. La contabilidad y la economía mundial se desbarata. Con solamente negar que 1 más 1 es 2, imagínense el caos que hubiese. Más que el Y2K que esperaban en el año 2000. Imagínense que alguien diga, no, ahora resulta que 1 más 1 es 3. Hermano, vaya a cuadrar la chequera. Vaya, se va a descuadrar todo. Pero no tenemos un absoluto, 1 más 1 es 2. Y se mantiene así. En cuanto a la vida, mis queridos hermanos, y aunque no sea políticamente correcto, pero nos aferramos a la verdad de Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y la misma Biblia nos dice, de acuerdo a sus testigos fieles que estuvieron con Él, que como bien ellos dijeron, esto no fue una cuestión de fanatismo, de lavado de cerebro. Ellos mismos afirmaron una y otra vez lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, lo que hemos palpado tocante al verbo de vida, de eso hablamos. O sea que ahí participó su intelecto, también sus emociones, participaron todas las cosas para dar testimonio de que Jesucristo es real. Y de que el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que rehúsa creer en el Hijo, no puede tener al Padre. O sea, y en este sentido, y algunos dirán, pero ¿qué arrogancia eso? No es arrogancia sería si este evangelio precioso y esta verdad no estuviera disponible. Porque esta verdad, de acuerdo a nuestro Dios, es para ser predicada y extendida a todas las culturas y a toda la humanidad. Pero el hombre no quiere. Como no quiso en el primer tiempo, no quieren venir a Él para que tengan vida eterna. Y hoy se esconden tras esa mentira de que no, eso es relativo. Ahora vivimos en una cultura de pluralidad religiosa que respetamos las otras religiones, porque no quiere decir que no las respetamos. Si no respetáramos a los adherentes de otras religiones, estaríamos fallando al primer mandamiento, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, de que diferimos en cuanto a cuál es el camino y que respetuosamente queremos compartir la verdad, en eso tenemos que convicción. Y la palabra de Dios nos liberta. ¿Verdad? Entonces, ¿nos liberta de qué? Bueno, si nos vamos en el concepto teológico, nos liberta del pecado, obviamente. El entender que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador y profesarlo como Él mismo, entonces nos libera del pecado, puesto que nos identificamos con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Pero no solamente eso, sino en cuanto a la liberación de la cautividad del pecado, sino también de la ignorancia y también de la confianza en nosotros mismos. Porque alguien dirá, ¿qué de malo tienen confiar en uno mismo? Bueno, el Señor dijo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? En tu propia ¿qué? Prudencia. Contraste con lo que es ser libres, libertad por la palabra de Jesús. Y por último, y no menos importante, mis queridos hermanos, una característica del verdadero discípulo de Jesús es la vida eterna por la palabra ¿de quién? De Jesús. Jesucristo dijo que el que cree en Él tiene vida eterna. En Juan 8:52 dijo lo siguiente. Entonces los judíos le dijeron, ahora, dice, conocemos que tienes demonio. ¿Por qué? Porque ellos no querían recibir la vida eterna que Jesucristo ofrecía. Pero Jesucristo dijo, el que cree en mí tendrá ¿qué? Vida eterna. Entonces, la vida eterna viene como resultado de las promesas de Jesucristo. Viene como resultado de la esperanza que viene de esas promesas del Señor. Así que cuando hablamos de características del verdadero discípulo de Cristo, primero tenemos permanencia
en la palabra ¿de qué? De Jesús. Los verdaderos discípulos permanecen y perseveran hasta el fin. Segundo, por causa de ellos mismos tienen la libertad por la palabra de Jesús. La palabra nos hace libres. Nos hace libres del pecado, pero también nos hace libres de nuestras propias concupiscencias y de que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque así como en los tiempos de Jesús, que estamos cegados creyendo que estamos libres, no somos libres. Cristo le dijo: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. El verdadero discípulo de Cristo es libre por la palabra del Señor. Y tercero, goza de la vida eterna por la palabra del Señor, por la promesa de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque la palabra del Señor es viva y es eficaz. Culminamos con esto. El mismo Evangelio de Juan dijo que todas las cosas que fueron escritas para que nosotros creyésemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y tuviéramos esperanza y vida eterna en su nombre. Usted y yo y nosotros como iglesia aspiramos a que nuestra membresía sea una de discípulos de Cristo, con permanencia en la palabra del Señor, disfrutando y participando de la libertad de la palabra de Jesús y de la vida eterna por la palabra de Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, gracias te damos en esta linda tarde. Gracias, Dios, por la presencia de mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea, Señor, llevada a nuestros corazones y puestas en prácticas para tu gloria. Y si alguno, Padre, de los que está expuesto a esta exposición no ha venido a tus pies, Señor, que tú obres la gracia suficiente en su corazón para venir irresistiblemente a tus pies, Padre. Gracias te damos y a ti sea la gloria por siempre. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén.